Saludos amigos y hermanos, qué bendición poder encontrarnos nueva vez en su programa Más cerca estoy. Hoy nos encontramos por la gracia de Dios en este lunes para estudiar un mensaje sumamente importante. Estaremos hablando del espíritu de profecía en la segunda parte. Ya tuvimos una primera entrega de este importantísimo tema. Vimos el fundamento escatológico, el fundamento que tiene en base a la Biblia, enfocado a los eventos finales, a la profecía, lo que tiene que ver con la manifestación del don profético dentro del pueblo remanente de Dios. Vimos eso. Hoy estaremos mirando otro aspecto sumamente importante. Veremos que todos los elementos y factores que incidieron en la escritura y en la conformación del espíritu de profecía, del don profético que se manifestó en Elena White, como vimos a la luz de la Biblia, vamos a ver cómo todo es respaldado por las escrituras, incluyendo cada uno de los escritos y hasta los nombres. Todo eso lo vamos a ver hoy y también responder algunas inquietudes dentro del mismo tema. Hay respuesta a inquietudes como alguna profecía de Elena White con relación a la venida de Cristo, que algunos creen que era una profecía que hablaba de un cumplimiento en un tiempo específico, que de esto, que también acerca de sus escribientes, sus secretarios que utilizó, el equipo de secretarios y secretarias que utilizó, que con relación a esto tiene esto también algún tipo de apoyo bíblico, y lo que tiene que ver con los nombres mismos que se le dan también a los escritos y también a la manifestación del don profético en la vida de ella. ¿Tiene esto también algún respaldo en la Biblia? ¿Hizo algún tipo de milagro como profeta Elena White? Todo eso lo vamos a ver en el tema de hoy a la luz de las Sagradas Escrituras. Así que le animo a tener Biblia en mano, ya sea en formato físico o digital, para ubicar y marcar allí cada uno de los pasajes que vamos a estudiar en este día, siendo que muchos no solo necesitan tener convicción en el don profético, en el espíritu de profecía, sino que quieren por sí mismos tener en su mano las cartas, las evidencias con las que puedan presentar y dar razón de su fe a cualquier otra persona que le demande de su creencia en estos escritos. Así que por eso tenga Biblia en mano y también dispóngase a marcar y a resaltar ciertos pasajes importantes de la Biblia, que lo verá hoy en el contexto del estudio que estaremos realizando en la segunda entrega, la segunda parte del tema el espíritu de profecía. Oremos al Señor en este momento. Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias por el don maravilloso de la vida y la oportunidad que tenemos de clamar a ti y saber que nos escuchas, porque nos has dicho, clama a mí y yo te responderé. Confiando en esa promesa y de acuerdo a tu bondad y tu amor, te presentamos a cada una de estas personas, cada una de estas familias que le componen, para que tú, Señor, le asistas con bendiciones de lo alto. Tu mano misericordiosa pueda asistirle y proveerle. Tu mano sanadora pueda darle un toque a los que están sufriendo de alguna dolencia, alguna molestia, alguna situación. Tu mano poderosa pueda también abrir puertas delante de aquellos que realizan diligencias especiales en el área laboral, en el área judicial, en situaciones diversas. Asiste, Señor, a cada uno de los que han puesto su fe en esta oración intercesora. Algunos son directamente los que han de recibir el milagro y otros son amigos o familiares que interceden en favor de esa persona, Señor, que queremos que tú le asistas y puedas realizar en su vida el anhelo de su corazón de acuerdo a tu voluntad. Sigue, Señor, guiándonos en el estudio de tu palabra y te rogamos que hoy tu Santo Espíritu sea nuestro instructor al presentar esta segunda parte del tema, el espíritu de profecía. Gracias, Señor, por escucharnos, gracias por respondernos, gracias por cada amigo y hermano que se conecta para recibir palabra de lo alto. En el nombre de Jesús, amén. Gracias nueva vez a cada uno de ustedes, amigos y hermanos, por continuar allí y ahora estar dispuestos a continuar con el estudio de la palabra también. Recuerde el tema, el espíritu de profecía. Ya la semana pasada sentamos las bases de este importante tema, vimos la conexión profética, vimos también la cadena profética, desde el primer profeta, desde el primero que la Biblia llama profeta, hasta el último profeta que el Señor habría de levantar para sacar a su pueblo remanente.
para anunciar juicio y para ver el cumplimiento de la profecía que tenía que ver justamente con el momento cuando se iniciaba el juicio investigador. Vimos que eso es una característica común, que Dios siempre de manera consistente presenta ese esquema cuando llama a un profeta y le da una profecía de tiempo, o cuando envía a un profeta para que esté allí presente al momento de cumplirse dicha profecía. Vimos todo eso, además de otros aspectos bíblicos importantísimos, y ahora continuamos entonces con la segunda parte, luego de que vimos y referimos, si alguno no vio la primera parte, que también luego del estudio de hoy, pues se dé cita allí para estudiar esa primera parte, esa primera presentación del tema, el espíritu de profecía. Quiero que en su Biblia usted busque ahora 1 Corintios capítulo 12, versículo 10. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 10, encontramos cómo el apóstol Pablo allí presenta claramente en la Biblia, presenta en el capítulo 12 de 1 Corintios lo que es la importancia del don de profecía. Y donde él, incluso en la descripción de los dones que el Espíritu Santo concede a la iglesia, presenta y lo destaca de manera particular. Así que vamos a leer juntos este pasaje allí en 1 Corintios capítulo 12, 1 Corintios capítulo 12, donde Pablo hace una descripción de los dones espirituales. 1 Corintios 12, versículo 10, dice lo siguiente: a otro el Señor le dio el don de hacer milagros, a otro el don de profecía, ¿notan? A otro el don de profecía, o sea, el don profético es uno de los dones que el Espíritu Santo otorga a la iglesia. Y todos los dones, dice la Biblia, son dados para la edificación del cuerpo de Cristo, o sea, para beneficiar a la iglesia, para ayudar a la iglesia a tener un desarrollo, un crecimiento estructural y un crecimiento también numérico. En todo el aspecto, el espíritu de profecía tiene esa bendición. Por eso, en su momento, recordamos al rey Josafat que dijo: creed en Jehová el Señor y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. O sea, la prosperidad del pueblo de Dios en las áreas donde especialmente trabaja en el mundo no es casual. Es que creyendo a los profetas del Señor, la prosperidad es una de las bendiciones prometidas. Así que el don profético, según nos dice aquí en 1 Corintios 12:10, es uno de lo que el Espíritu Santo ha dado a la iglesia. Hay personas que prefieren negar que realmente haya manifestaciones proféticas, prefieren negar que ese don esté vivo dentro de la iglesia, y algunos incluso prefieren hasta citar fuera de contexto unas palabras de Jesús donde dice que los profetas, la ley y los profetas hasta Juan, queriendo dar a entender que ya no hay más profetas, que ya no hay que obedecer más los mandamientos, descontextualizando la expresión de Cristo allí, cuando encontramos justamente que en los dones que el Espíritu Santo da a la iglesia está el don de profecía. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Amós capítulo 3 versículo 7 dice lo siguiente en la Biblia. Libro del profeta Amós capítulo 3 versículo 7 dice: porque nada hará Jehová el Señor, oiga, nada hará Jehová el Señor sin que antes anuncie sus secretos a sus siervos los profetas. Y cuando dice nada, es nada. Todo lo que el Señor va a hacer, incluso en la era contemporánea, ya tuvo que transmitirlo a los profetas para que lo hicieran saber a sus hijos. Todo lo que el Señor va a hacer. Por eso es que debemos entender claramente que aunque algunas personas promueven teorías conspirativas, enemigos en la sombra, que no se sabe quién es, que no se sabe dónde está, la Biblia delata a los enemigos de la verdad, muchas veces mediante símbolos, figuras, pero siempre los delata, no los deja oculto, los revela. Y Dios nos da ese conocimiento para que sepamos cómo actuar y para que si el mundo está en tinieblas, nosotros tengamos la luz que provee el don profético definitivamente. Ahora, noten una pregunta que con frecuencia las personas se hacen. ¿Reúne Elena White las características de un profeta? ¿Reúne las características de un profeta? ¿Qué logró con su ministerio de alrededor de unos 70 años de ministerio profético? Bueno, en primer lugar, el peso de la evidencia del ministerio profético de Elena White es un libro abierto. Un libro abierto en un contexto donde hubo mucha efervescencia religiosa. En torno a la manifestación del don profético en 1844, cuando recibe la primera visión a la edad de 17 años, Elena Harmon,
que luego con su apellido de casada le conocemos como Elena White, se levantaron muchos falsos profetas, muchos. Algunos de ellos levantaron pues grupos religiosos, algunos de los cuales perduran hasta el día de hoy. Uno de esos pretendidos profetas incluso llevó una vida disoluta, una vida inmoral, y aparte de esto, pues murió batiéndose a tiro en la cárcel con otro. Así fue su muerte. Pero hasta el día de hoy, sus seguidores creen que era un profeta verdadero. Este falso profeta surgió en la década de 1820, antes de que llegara el momento profético que indicaba la profecía, valga la redundancia, que se cumpliría en 1844 cuando Dios levantaría un profeta. Y todo esto para tratar de distraer la atención o de que las personas pensaran, no, eso fue propio de la época, que había otros que decían que eran lo mismo, y no se fijaran en que Dios estaba dando un don maravilloso a la iglesia y una manifestación extraordinaria de lo que significa el don de profecía. También en ese entorno se levantó otra falsa profetisa llamada Mary Baker Eddy, que levantó un movimiento de espiritismo muy sutil conocido como la ciencia cristiana o el espiritualismo científico, que hasta el día de hoy también perdura. Y se levantó también el espiritismo moderno abiertamente, que surgió básicamente en Rochester, Nueva York, donde comenzaron con unos golpes misteriosos a hacer comunicación con entidades desconocidas, las hermanas Fox, como se le llamaba o se le llama a Kate y Margaret. Así que en torno al momento cuando Dios iba a levantar un movimiento profético a través también de un ministerio profético con una profeta, en torno a ese año se levantaron muchos falsos y falsas profetas para tratar de confundir, y esa es la idea que muchas personas hoy se cuestionan justamente en su mente. Pero decía que el peso de la evidencia está ahí como un libro abierto, es conocida toda su obra, está a la luz de todo el mundo, no hay escritos que sean secretos de los escritos de Elena White. De hecho, incluso donde se encuentran los manuscritos originales firmados por ella en lo que se conoce como el White State, que se encuentra básicamente en Maryland, en Estados Unidos, en una bóveda antifuego, donde tiene un sistema de seguridad enorme. Allí tienen acceso las personas que quieren ir, incluso los turistas van, ven, tienen acceso a todo porque no hay nada que sea secreto en ese sentido. Y esa evidencia que está abierta a todo el público y que es innegable, y los frutos que como persona cristiana dio en la fe y que escribió también, y todo lo que ocurrió en su vida, que fue consecuente desde el principio hasta el final, como no hay nada que señalarle en ese sentido, muchos prefieren andar por las periferias buscando hasta la forma que tiene la tumba, hasta la forma que tiene la tumba en que está enterrada, para tratar de buscar algo, o el sueño que recibió una vez. Todo eso lo vamos nosotros a ver en algunos de los temas justamente que tienen que ver con esto del espíritu de profecía, para despejar todo tipo de dudas que algunos de manera capciosa han levantado sobre lo que es el ministerio profético, que se manifestó de manera interesante durante más de 70 años en la era moderna. En Efesios capítulo 4, veamos también allí donde el apóstol Pablo, en otra de la lista de los dones espirituales, dice lo siguiente. Dice, y él mismo, refiriéndose a Cristo a través del Espíritu Santo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, y así sigue mencionando todos los dones. Uno de los dones que el Espíritu Santo ha concedido a la iglesia, innegablemente, es el espíritu de profecía. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Ya que él fue que escribió acerca de todos los dones en el Nuevo Testamento de manera explícita, ¿qué él dice de los dones? Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 14, versículo 1. En 1 Corintios 14, 1 dice Pablo, yo quiero recomendarles que procuren los mejores dones. O sea, entre la lista de todos los dones espirituales dice, yo quiero recomendarles que procuren los mejores dones, pero sobre todo el de profecía. Mire qué interesante. El consejo que el apóstol Pablo le da a la iglesia es que procure los mejores dones.
que los cultive. Hay personas que dicen, no, porque yo solo tengo este don. Recuerde que el Señor al que le entregó un talento luego le pidió dos, y si tenía solo uno, sabe el juicio que finalmente le tocó y que fue lanzado a las tinieblas de afuera, donde fue el lloro y el crujir de dientes. Así que los dones se pueden cultivar. Hay dones que son colocados originalmente por el Espíritu Santo y hay otros que el Espíritu Santo lo va impartiendo a medida que la persona se dedica de manera especial cuando hay voluntad. Por eso el Señor, a quien le entregó 5, esperaba ver 10, y 10 le entregó. A quien le entregó 2, esperaba ver el doble, y 4 le entregó. Pero el que recibió 1, posiblemente tirándose a muerte y diciendo, yo solo tengo 1, no lo cultivó, no lo multiplicó. Y finalmente sabemos entonces cuál fue el destino de este por no multiplicar su don. Y Pablo aconseja, multipliquen los dones, procuren los mejores dones, sobre todo el de profecía. Así que si usted quiere saber si la Biblia destaca un don sobre los demás, mire aquí lo que dice 1 Corintios 14:1. Hay un don que Pablo dice, el superior. Procuren por encima de todo el don de profecía. ¿Y quién es el que hace manifiesto este don? Ya hemos dicho que el Espíritu Santo. Mire lo que Cristo mismo anticipó en Juan capítulo 15, versículo 26. Juan 15, 26. Jesús dijo, cuando venga el Consolador, refiriéndose al Espíritu Santo, a quien yo enviaré del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Quiero que usted subraye eso de que Él dará testimonio acerca de mí. ¿Por qué testimonio? Porque el espíritu de profecía, el don de profecía, en Apocalipsis se conoce como el testimonio de Jesucristo. Y Jesús estaba diciendo, estaba indicando que el Espíritu Santo iba a dar testimonio de él. Y el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. Así que de alguna manera el Señor Jesús estaba anticipando que este era uno de los dones que se iban a manifestar en la iglesia cristiana, el don de profecía, por medio del ministerio del Espíritu Santo obrando en medio nuestro, que iba a dar testimonio de Jesús. Y mire por eso entonces como en Hechos capítulo 21 versículo 9, Hechos 21, 9, encontramos que dice la Biblia algo que ocurría en la iglesia cristiana primitiva. En la iglesia cristiana primitiva dice en Hechos 21, 9, Felipe tenía 4 hijas doncellas que eran profetisas. Mira lo interesante. Entonces no es como algunos quisieran hacer entender, sacando un texto de su contexto, de que los profetas iban a llegar hasta Juan y que ya no más profetas después de Juan el Bautista. Nada de eso. De hecho, el otro Juan, Juan el apóstol, fue el gran profeta de Patmos, el gran profeta que escribió todas las profecías del Apocalipsis. Varios de los apóstoles tuvieron el don profético, y aquí está diciendo que no una de las hijas, sino dice que tenía 4 hijas que eran profetisas. Tenía Felipe, y eso era en la iglesia cristiana, en la iglesia primitiva, era algo normal. La gente no se ofendía por el surgimiento de un profeta, porque de repente se manifestaba el don profético, nada de eso. ¿Y cuál es la ventaja? Bueno, antes de ver la ventaja de que el don profético esté vivo en la iglesia, mire lo que dice Hechos capítulo 2 en el versículo 27. Aquí Pedro, que se levantó en el día de Pentecostés y predicó el sermón de ese día en la multitud que estaba allí presente, él cita una profecía de Joel capítulo 2 versículo 28. Y en Hechos 2:27 dice Pedro, en los últimos días, dice el Señor, no pierda ese detalle, en los últimos días, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre todo género humano. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros hijos y vuestras hijas tendrán sueños, los jóvenes, y los ancianos tendrán visiones. Noten, tendrán visiones también los jóvenes, tendrán sueños los mayores. Todo eso lo está presentando aquí, que ocurriría en el tiempo del fin. Pero aún así hay personas que resisten el don profético. Y hay muchas razones por las que los profetas nunca han sido bienvenidos en la humanidad, ni siquiera dentro del pueblo de Dios, donde casi siempre encuentran también una acerba oposición. Por eso Jesús mismo preguntó, ¿a cuál de los profetas no mataron vuestros padres? Pues los profetas, lo normal era que terminaran siendo martirizados, terminaran siendo asesinados los profetas. Era casi el común denominador. La mayoría pues murió así martirizado, porque el profeta dice la palabra de Jehová.
Y lo dice al desnudo, lo dice claro. Y cuando una persona está en pecado y Dios le envía a decir, como envió a Natán a decirle, mira, tú hiciste esto y lo dejaste escondido. Y lo más grande es que tú piensas que eso se va a quedar así. Imagínese lo fuerte que fue para Natán presentarse ante el rey, un rey como David, un guerrero de la talla de David, y decirle claramente al desnudo en lo que había sido su pecado. Esto fue parte de lo que fue el ministerio profético durante la antigüedad, un riesgo. Y no fue menor en lo que tuvo que ver también con el ministerio profético de Elena White, que incluso fue exiliada durante alrededor de 10 años. Fue enviada a Australia tratando de alguna manera de que esos mensajes incisivos directos pues librarse de ellos. Pero ¿saben lo que ocurrió? Estando en Australia, Elena White, donde aprovechó ella para hacer una obra extraordinaria, una obra que hasta el día de hoy ha creado unas bases interesantes para la iglesia allí en Australia. De paso, durante esta semana estamos dando una campaña apocalíptica en Australia, transmitida justamente a través de las redes y otras plataformas virtuales. Y allí en Australia tuvo ella durante esos 10 años. Y los líderes, los dirigentes de la iglesia, algunos pensaron que teniéndola distante esos mensajes no iban a ser tan fuertes, tan incisivos. Pero ¿sabe lo que ocurrió? Uno de los presidentes de la conferencia general en su turno, en su momento, siendo presidente, predicó un sermón un sábado en la iglesia en Battle Creek, específicamente donde estaba la sede central. Y el lunes recibió una carta, un comunicado que le llegó de parte de la mensajera del Señor, de parte de Elena White. Sepan que una carta para llegar de Australia a Estados Unidos en el siglo antepasado duraba 3 a 6 meses. Sin embargo, la carta le llegó ese lunes, después de ese sábado, o sea, 2 días después de predicar el sermón, y en esa carta le hablaba acerca del sermón que él había presentado ese sábado y de cosas que ella le estaba corrigiendo acerca de ese sermón que había predicado. Así que aún a la distancia no pudieron impedir que el ministerio profético directo con los mensajes de amonestación de Elena White se verificaran de manera tan clara en lo que tuvo que ver con la edificación de la iglesia. Eso solo por mencionar uno de esos casos interesantes en que definitivamente no se pudo detener o controlar lo que es el ministerio profético, porque es palabra de Jehová, la profecía es palabra de Jehová. Por eso encontramos algunas cosas interesantes acerca de esto que dice Pedro ahí en Hechos capítulo 2, donde él dice en el versículo 37 que en los últimos días se manifestaría el Espíritu Santo en una forma especial, y donde dice que los hijos y las hijas iban a profetizar, que los más jóvenes tendrían visiones. Justamente más de 2000 visiones ocupan el ministerio profético de Elena White. Visiones en las que, como de alguna manera cité algo de ello también la semana pasada, ella quedaba en un estado extático donde no respiraba, y donde es la característica común de quien entra en visión, y donde venían personas escépticos, médicos, de todo tipo, religiosos, para probar si realmente estaba en visión, y era algo innegable. Pues miren lo que el Señor había dicho también en Números capítulo 12, versículo 6. Dijo el Señor: cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, oiga lo que el Señor dijo, que sería una evidencia. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Note la visión como característica principal y los sueños también para transmitir algún tipo de mensaje. Sumamente interesante. Y el libro segundo de las Crónicas, en el capítulo 36, versículo 15, dice allí, cuando el Señor ya iba a entregar finalmente a Jerusalén para ser llevada cautiva a Babilonia, con algo de tristeza, el profeta escribió diciendo: Jehová, Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus profetas, porque él tenía misericordia de su pueblo. ¿Por qué enviaba Dios consejo a través de los profetas al pueblo? Porque Dios tenía misericordia. Y el brazo de Jehová no se ha cortado en esta era contemporánea. Por eso el Señor ha enviado los consejos proféticos a través de su mensajera. Y justamente tenemos nosotros que prestar atención a todo esto que está diciendo la palabra. Ahora, en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, dice claramente cómo ocurría la manifestación profética. Por eso no es que el profeta, él tuviera deseo de escribir y dijera, bueno, voy a escribir algo.
No, no, no. O que cuando le llegara la revelación dijera, bueno, no voy a transmitir eso, ese mensaje es muy fuerte. Tenía que transmitirlo de todas maneras. Antes, ya había también dicho que antes de llamar a Elena White, fueron llamados dos hombres primero, Hazen Foss y William Foy, y ambos se negaron y por eso fueron desechados como profetas. Pero ella aceptó dar el mensaje tal y como Dios lo transmitía. Dice Pedro, en 2 de Pedro 1:21, nunca la profecía fue traída por voluntad humana. No fue que alguien dijo, bueno, pues yo voy a ser profeta. No, el Espíritu Santo decidió. Y entonces dice, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los profetas hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dios le llamó y ellos cumplieron con su ministerio. Ahora note algunos nombres que en la Biblia se le da a los mensajes que daban los profetas. Esto es interesante. Preste mucha atención porque esto tiene que ver incluso hasta con los nombres que tienen los libros escritos por Elena White. Preste atención. En la Biblia, a los mensajes que daban los profetas, por ejemplo, al mensaje que dio el profeta Isaías, en Isaías capítulo 44, versículo 26, se le llama consejo. A lo que escribió el profeta Isaías se le llama consejo. No por casualidad nosotros vamos a encontrar dentro de los escritos consejos para los jóvenes, consejos sobre mayordomía cristiana, consejos, diferentes consejos, porque el profeta eso es lo que da. Es una de las cosas que provee mediante la escritura. Pero también Ageo, capítulo 1, versículo 13, Ageo 1, versículo 13, en la versión de la Biblia, nueva versión española, dice lo siguiente. Allí le llama el mensaje del profeta mensaje del Señor. Y es otro de los nombres que frecuentemente se utiliza o utiliza la mensajera del Señor en sus escritos. Mensaje para los jóvenes, mensajes selectos, mensajes para la iglesia. Y déjeme decirle, hay por lo menos 4 citas de la Biblia donde se le da otro nombre que también le va a sonar familiar. En el libro primero de los Reyes, capítulo 2, versículo 3. En el libro segundo de los Reyes, capítulo 11, versículo 12. En el libro segundo de los Reyes, 17, 15. Y allí mismo en el libro segundo de los Reyes, capítulo 23, versículo 3, a las palabras de los profetas se le llama testimonios. No por casualidad vamos a encontrarnos dentro de los escritos del Espíritu de Profecía que se manifestó en Elena White con testimonios para los ministros, testimonios sobre la conducta sensual, testimonios para la iglesia, toda una colección de 9 libros en esa colección interesante. Y de paso, ahora que menciono la colección de testimonios para la iglesia, sumamente interesante lo siguiente. Hay personas que todo lo que ocurre en el mundo, todas las catástrofes, todos los acontecimientos impactantes de la era contemporánea, quisieran aplicárselo a personas que son profetas seculares. O sea, básicamente son de orden metafísico, espiritista, no profetas bíblicos. Por ejemplo, uno muy mencionado como es Nostradamus. Y vean por qué lo voy a mencionar. Este falso profeta o un pseudo profeta o un profeta de la metafísica, del espiritismo, no de la Biblia, no nada que tenga que ver con el cristianismo, porque él habla entre sus escritos de forma muy confusa y la gente, cualquier cuarteta de la que él escribió, trata de aplicárselo a una profecía. Un ejemplo, cuando cayeron las Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York en el año 2001, el 11 de septiembre, el 9/11, como se le conoce, muchos dijeron que eso lo había escrito, lo había profetizado Nostradamus. Cuando usted busca la cuarteta que le atribuyen a donde Nostradamus predijo esto, no menciona eso absolutamente para nada. Menciona a un mellizo, pero no menciona nada que tenga que ver con una torre, nada que tenga que ver con un edificio, nada que tenga que ver con la catástrofe, nada que tenga que ver con Nueva York. ¿Y por qué menciono eso a raíz del libro Testimonios para la Iglesia? Por lo siguiente, lo que pocos entenderían y pocos han hecho alusión es que en Testimonios para la Iglesia, escuche bien, tomo 9, página 11, escuche bien, 9:11, en Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 11, allí había anticipado Elena White, allí está escrito desde hace 2 siglos prácticamente, que esos grandes edificios, esos rascacielos en Nueva York, que serían reputados como incombustibles, o sea, de que no podían ser destruidos por el fuego,
cómo iban a ser devorados y cómo allí en Nueva York los bomberos no iban a hacer funcionar su máquina, no iban a poder hacer funcionar su máquina. Todo eso está allí. Entonces, mire cómo las personas prefieren ir a un curso que no está diciendo nada, que alguien tiene que interpretar qué dice eso y pasa por alto una clara profecía escrita en la era contemporánea, apenas menos de 200 años, escrito este libro por Ellen White, y donde se presentan esas y otras tantas cosas que han ocurrido. Y como veremos más adelante, justamente todas las profecías que han tenido cumplimiento de lo que está registrado en el espíritu de profecía, sumamente importante. Así que por esto hago alusión a estos libros que se refieren a testimonios para la iglesia. Pero otra de las cosas que muchos le cuestionan, y lo mencionaba al inicio, hoy, que le cuestionan a Ellen White, es el hecho de que haya utilizado secretarios y secretarias para ayudar a redactar los libros. Y dicen entonces, pero si al fin y al cabo en su dictado estaba escribiendo otra persona, un secretario, una secretaria, entonces ¿quién era que estaba escribiendo? No era el profeta. Realmente esto tiene algo que afecta el mensaje profético. ¿Qué dice la Biblia? Bueno, mire lo que dice la Biblia de manera interesante. El apóstol Pablo, que ustedes saben que escribió 14 cartas y libros del Nuevo Testamento, más de la mitad. El apóstol Pablo escribió 14 libros del Nuevo Testamento y todos ellos, menos uno, fueron cartas dirigidas a las iglesias o a los pastores de esas iglesias. Todas menos una de todo lo que escribió Pablo. Cartas y libros. Cartas y libros y una carta de manera personal. Y algunas de sus cartas que fueron incluidas en la Biblia, la tenemos ahí. Pero hay otros escritos, otras cartas que escribió Pablo que ni siquiera están en la Biblia. Y anote también esto. En Colosenses capítulo 4, versículo 16, Colosenses 4:16, dice que el apóstol Pablo le había escrito una carta a los hermanos de Laodicea, a los laodicenses. Y le dijo a los hermanos de Colosa, a los colosenses, en Colosenses 4:16, le dice, cuando ustedes lean esta carta que le escribí a ustedes, a los colosenses, envíensela a los hermanos de la Odisea para que la lean, así como ustedes leyeron la que yo le envié a ellos. Esa carta a los laodicenses no la tenemos. O sea que fue una carta escrita de manera particular para esa iglesia que no se conservó hasta nuestros días porque respondía a una necesidad particular y específica de esa iglesia. Pero hay otra carta del apóstol Pablo, por lo menos una más, que sepamos por la Biblia, que tampoco está en las Escrituras. Y es la que debió ser la primera carta a los Corintios. La que tenemos como la primera fue la segunda, y la que tenemos como la segunda fue la tercera. Usted puede ver claramente en 1 Corintios 5:9 que Pablo está escribiendo allí y le dice, en la otra carta que le escribí esto, esto y esto, en la primera que le escribí. Así que el apóstol Pablo escribió algunas cartas que incluso no se conservan en la Biblia. Pedro también, miren su Biblia, porque Pedro también escribió cartas a varios grupos de iglesia, por lo menos 2 cartas universales que tenemos en la Biblia, pero también escribió cartas privadas, como una carta que le escribió a Silvano. Silvano es el mismo Silas que andaba con Pablo. De esa carta se habla en 1 de Pedro 5:12. 1 de Pedro 5:12. Sí que escribieron también cartas, pero no solo esto. Ahora note al punto. Jeremías explica cómo utilizó a un secretario para que escribiera su libro. El mensaje profético que Jehová le daba, él utilizó a un secretario. Empleó a Baruch como su ayudador literario, como su secretario. Eso lo dice en Jeremías 36:4. Así que lo que hizo Ellen White de usar secretarios o secretarias para redactar sus libros, que algunas personas cuestionan de si esto afectaba o no el mensaje profético, note que es algo tan antiguo como la Biblia misma. Jeremías 36:4 dice, y llamó Jeremías a Baruch, hijo de Nerías, y escribió Baruch de boca de Jeremías en un rollo de libro todas las palabras que Jehová le había hablado. Y los que lo supieron eso de que Baruch sirvió de secretario, lo llamaron. Siempre las personas cansiosas que a veces quieren buscar la quinta pata al gato, y entonces le dijeron, mira, ¿y cómo fue eso de que tú fuiste el secretario cuando él recibió palabra de Jehová? Y mira lo que dice Jeremías 36, otra cita muy importante, Jeremías 36, versículos 18 y 19. Le dijeron, cuéntanos ahora cómo escribiste de boca de Jeremías todas estas palabras. Y él entonces les respondió lo siguiente, él me dictaba de su boca todas las palabras
y yo las escribía con tinta en un libro. Así le contestó Baruc, el que fue secretario del profeta Jeremías, de cómo hizo esta obra. Pero a Pablo también, Pablo tuvo varios secretarios. A Pablo lo ayudó a escribir la carta a los romanos un hermano llamado Tercio. Y Pablo le agradece por ayudarle a escribir la carta en Romanos 16, versículo 22. Romanos 16, 22. ¿Y qué decir 1 Corintios? En 1 Corintios 1:1, Pablo también hace mención de Sóstenes, y Sóstenes fue el hermano que le ayudó a escribir la primera carta a los Corintios. Pablo también en la prisión romana, Pablo en la prisión mamertina, allí donde finalmente fue decapitado, desde allí escribió su última carta, que fue la segunda carta a Timoteo. ¿Y quién fue que le escribió esa carta? Que nunca él pudo sacarla por sí mismo. ¿Quién fue que la redactó? ¿Quién fue su secretario? Nada más y nada menos que el médico Lucas. El mismo Lucas que escribió el evangelio que lleva su nombre y que escribió el libro de Hechos. El amado médico Lucas, como dice el apóstol Pablo. Este discípulo que nunca abandonó al apóstol Pablo a pesar de sus ocupaciones como médico, y fue el que registró entonces la segunda carta a Timoteo. Otras personas, cuando examinan el don profético, el ministerio de Ellen White, se hacen la siguiente pregunta. Bueno, pero yo entendí, especialmente algo que decíamos la semana pasada, de cómo la luz menor guía a la luz mayor. Dice, yo entiendo el significado de que una luz menor guíe a la luz mayor, pero ¿eso tiene algún respaldo en la Biblia? De que una luz menor esté en un profeta para guiar a la luz mayor, que es Cristo. ¿Está eso en la Biblia? Pues vamos a verlo en la Biblia, de paso. Vamos a verlo para dar respuesta a esa inquietud. Y en Juan capítulo 5, esta es una de las citas que no puede perder. Juan capítulo 5, versículo 35 al 37, hablando de Juan el Bautista, y es interesante que esto se refiere a Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Juan fue el profeta que vino a preparar el camino en el pueblo de Dios para la primera venida de Cristo. Y cuando hablamos del profeta o la profeta que Dios levantó en su pueblo en el tiempo final, es levantada en el pueblo de Dios para preparar al pueblo para la segunda venida de Cristo. Así que hay una correspondencia muy interesante entre lo que fue Juan el Bautista y su ministerio de preparar a un pueblo para la primera venida, y Ellen White y preparar al pueblo de Dios en el tiempo del fin para la segunda venida. Mire lo que dice de Juan, con esto de luz menor a la luz mayor. Dice, Jesús, hablando de Juan el Bautista, en Juan 5, 35 al 37, dice, él, refiriéndose a Juan el Bautista, él era antorcha que alumbraba y ardía, una antorcha. Pero mire lo que Jesús dice, pero yo tengo un mayor testimonio que el de Juan. O sea, mi luz es mayor. Pero oye lo que Jesús está diciendo, que tiene un mayor testimonio. O sea, que Juan tenía un testimonio. ¿De quién? De Jesús. El testimonio de Jesús, que es el don de profecía, es el espíritu de profecía, como lo dice el libro del Apocalipsis. Así que Juan era una antorcha, pero Jesús era la luz mayor. Como el mismo Juan dice que Jesús es la luz del mundo, que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. ¿Quién es la luz mayor? Cristo. ¿Quién era la luz menor en el tiempo de Cristo? Juan el Bautista, que simplemente era una antorcha. Una antorcha comparada con el sol de justicia, con la luz mayor, es una luz menor, muy pequeña. Así que la luz menor en el ministerio profético siempre ha guiado a la luz mayor. Ese concepto también es bíblico. Ningún concepto de lo que son utilizados en torno al ministerio profético de Ellen White se escapa a lo que tiene que ver con las escrituras. Otra pregunta que alguien también realizaba, y que es una pregunta que algunos se hacen también con relación al don profético. Bueno, en algún momento ella dijo esto y luego entonces pues dijo de una forma más amplia, antes no dijo esto y después dijo aquello, dando entonces detalles que no dio al principio, que ignoraba posiblemente al principio. ¿Puede ocurrir eso con el profeta? Claro, lo vamos a ver en la Biblia. ¿Sabe por qué? Hay personas que creen que el profeta... Hay personas que creen que el profeta es un ser sobrenatural. Y no, el profeta es utilizado por un poder sobrenatural, por el Espíritu Santo, por la tercera persona de la divinidad, pero el profeta no es sobrenatural, es un ser humano. Y no siempre el profeta tiene toda la luz al principio. De manera gradual, incluso el profeta le hace preguntas al ángel que le revela, o al mismo Jesús le pregunta con relación a una profecía. Recuerde, por ejemplo, Daniel. En Daniel vemos que el conocimiento del profeta es progresivo. Daniel en una ocasión recibió una profecía y él dijo, y no la entendí, y quedé enfermo por 3 semanas. Oiga, se angustió tanto por no entender la profecía, que quedó enfermo por 3 semanas en cama. Mire cómo Daniel le daba mente
a lo que era las cosas de Dios, entender la profecía, saber que eso era tan importante para el pueblo y él no lo entendía. Y todavía vino el ángel Gabriel, el que como vimos en un estudio anterior ahora ocupa el lugar que había tenido Lucifer antes de caer. Y viene Gabriel y le dice, anda, vengo a darte ahora luz sobre la visión que tuviste. Y viene a darle la explicación. Y todavía le da la explicación y Daniel le dice, pero yo quiero saber un poquito más, ¿cuándo serán estas cosas? Y él le dice, Daniel, cierra el libro, ya es suficiente. Cierra el libro porque... Y otra vez le dice, pero mira, yo quiero saber cuál es el fin de todo esto, en qué va a terminar. Como cualquiera que esté mirando una película, un documental interesante, quiere saber cuál es, en qué va a terminar. Como cuando se le va de repente la luz a una persona, el fluido eléctrico, y se queda por mitad. Y, pero yo tengo que ver en qué termina. O cuando alguien le está narrando algo y dice, no me dejes así, termina de contarme. Y entonces Daniel, un ser humano 100%, quería saber Daniel en qué iba a terminar todo. Y le dice el ángel Gabriel, le dice, mira, anda Daniel, porque estas palabras ya están cerradas. Primero le dice cierra, tú no la cerraste, la cerré yo, ya están cerradas. Todo esto es para el tiempo del fin, la gente correrá de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Llegará el momento que se va a entender todo lo que yo te estoy presentando aquí. Así que no solo fue progresivo el conocimiento de un profeta en la Biblia, sino que hubo cosas incluso con las que murieron sin ellos saberlo. Ser profeta no significa que todas sus curiosidades van a ser satisfechas y que por ser profeta tiene el privilegio. No. El profeta dice lo que el Espíritu Santo le indica y cumple con esa parte de su ministerio. Pero no solo pasó esto con Daniel, miren bien que también pasó con Juan el Bautista. Nada más y nada menos que con Juan el Bautista. ¿Y por qué con Juan el Bautista? Porque ya hemos visto cómo se corresponde él para preparar un pueblo para la primera venida del Señor y cómo en el ministerio profético, en el Espíritu de profecía ahora, esta profeta para preparar a un pueblo para la segunda venida de Cristo. Cómo todos sus mensajes apuntan allá, porque la escatología se ha enriquecido con el ministerio profético, dando luz a lo que está en la Biblia. Todo está en la Biblia, pero cómo esa luz nos guía a comprender todo eso para honra y gloria del Señor. Pero Juan el Bautista resulta que Jesús dijo que entre los nacidos de mujer no se había levantado, atención y subraya esto que voy a decir, por lo menos hasta los días de Jesús, hasta los días de Juan el Bautista, no se había levantado otro profeta mayor que Juan. Hasta Juan no se había levantado otro profeta como él, hasta esos días. O sea, el mayor de todos los profetas hasta ese momento había sido Juan el Bautista. O sea que cuando lo tomamos como ejemplo, no es hablar de cualquier profeta. Y sabe que Juan llegó un momento que se confundió. Era un profeta y estaba confuso de una verdad tan clara en la Biblia y estaba confuso. ¿Dónde lo vemos? En Lucas capítulo 7 versículo 20. Lucas capítulo 7 versículo 20. Y dice allí, y como los hombres vinieron a Jesús, vinieron en una encomienda de Juan el Bautista, que estaba en la cárcel, y allí en la cárcel comenzó a dudar y le mandó una pregunta a Jesús que revela que él estaba dudando. Y como los hombres vinieron a Jesús, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti, le dicen a Jesús, diciendo, ¿eres tú aquel que habría de venir o esperamos a otro? Pero si el propio Juan el Bautista, cuando Jesús llegó para ser bautizado, cuando vio la señal del Espíritu Santo sobre él, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y usted dice, pero si él lo dijo, sí, pero él lo dijo no de sí. ¿Quién fue que le reveló eso? El Espíritu Santo. Recuerde que ninguna profecía vino por voluntad humana, dice primera de Pedro 1:21, sino que los profetas hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Juan dijo eso porque el Espíritu se lo dijo. ¿Por qué Pedro en un momento dijo, tú eres el Cristo, a Jesús, el Hijo del Dios viviente? ¿Qué dijo Jesús? Eso no te lo reveló carne ni sangre. O sea, eso fue mi Padre, ahora que te lo puso en la mente. Porque ese mismo Pedro, 2 esquinas más adelante, le dice, Jesús, mira, no vaya a Jerusalén porque el Mesías no debe morir. Jesús dijo, apártate de mí, Satanás. Hace un ratito lo estaba usando el Espíritu Santo y ahora se descuidó y mire quién lo está usando ahora. ¿Nota? Pero mire lo interesante. Juan el Bautista, que fue guiado por el Espíritu Santo en su ministerio profético, que Jesús dijo que entre los nacidos de mujer, hasta Juan no se había levantado un profeta más grande, llegó a confundirse, llegó a equivocarse por un momento. Dijo, pero ¿realmente eres tú? Porque él estaba preso, él, primo hermano de Jesús, primo de Jesús, porque las que eran primas realmente eran Elizabeth y María,
la madre de Jesús, así que eran primos ellos, y él le preparó el camino como profeta, y ahora Juan cae en la cárcel, Jesús está creciendo en su ministerio, y dice, pero Jesús no ha hecho nada para liberarme, él no ha hecho nada para gobernar, el Mesías debiera gobernar. Y mire que él lo presentó como cordero, porque en su primera venida Jesús vino como cordero. Pero ahora entonces, ahora de manera interesante, él llega a confundirse. Llega un momento que necesita más luz y la pide, está confuso. Así que esto lo hizo Juan el Bautista. ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? No estaba claro. Un profeta, entonces, su conocimiento es progresivo. En algún tema puede no estar claro y luego recibir luz. Así que eso es algo común en la Biblia. Cuando un profeta hace eso, si de repente vemos que en uno de sus libros, por mencionar un ejemplo, si en uno de sus libros Elena White hace lo mismo, pues no es para que nosotros entonces le martiricemos, sencillamente está usando un recurso que los profetas también lo utilizaron a lo largo de toda la historia. Las personas son con frecuencia jueces más implacables con lo que está en su tiempo, en sus días, y por eso ningún profeta ha sido acepto en sus días. Por eso ningún profeta ha sido acepto tampoco en su propia tierra, como Jesús mismo dio testimonio acerca de ello. ¿Y qué decir de los milagros? Otra inquietud que también se nos ha formulado, nos han dicho, pero Elena White realizó algún milagro, si fue profeta realizó algún milagro. Lo primero es lo siguiente, hubo milagros. Hubo milagros y de hecho cuando demos la tercera parte del tema del espíritu de profecía vamos a ver milagros extraordinarios, vamos a ver milagros, pero ¿es un milagro lo que autentica la obra de un profeta? Volvemos a Juan el Bautista, volvemos otra vez a Juan el Bautista, ¿por qué? Fue el profeta más grande de los nacidos de mujer hasta los días de Cristo, y miren lo que dice la Biblia con relación a milagros y su ministerio profético. Lea conmigo en Juan capítulo 10, versículo 41. Juan 10, 41 dice lo siguiente: y muchos venían a él, a Jesús, muchos venían a él y decían lo siguiente, oigan, Juan a la verdad ningún milagro hizo. ¿Qué milagro hizo el profeta que fue el más grande de los nacidos de mujer? Ninguno. ¿Dónde estoy leyendo? Juan 10, 41. Juan a la verdad ningún milagro hizo, pero todo lo que dijo de Jesús era verdad. Entonces mire qué es lo que autentica la obra de un profeta. No son los milagros, no son sencillamente los milagros, porque incluso Jesús dice que vendrían falsos profetas y harían grandes señales y milagros y confundirían y engañarían si fuera posible a los escogidos. Así que hasta los falsos pueden hacer milagros. Cuando vamos a buscar la evidencia de un verdadero profeta, no debemos comenzar por los milagros. La prueba no son los milagros, las pruebas son otras cosas, que lo vamos a ver de manera bien clara, pero vamos a ver cómo también se realizaron milagros. Pero en el día final, muchos de los que hacen milagros sin cumplir con las demás características, le dirán, Señor, pero en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos. Y Jesús le va a decir, pero aunque ustedes fueron profetas supuestamente en nombre mío, yo no los conocía a ustedes, apártense de mí, obradores de maldad. Así les dirá. Yo no los conozco, le dirá Jesús. ¿Y por qué no lo conoce? Primera de Juan 2:4 explica, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Ahí está una de las pruebas claras para saber si es un verdadero profeta o no. Así que Juan, que fue el profeta más grande levantado de mujer, el más grande de todos los profetas hasta los días de Jesús, no realizó ningún milagro. Así que no son los milagros la evidencia de si un profeta es verdadero o falso. Hay profetas verdaderos que hicieron milagros y hay otros profetas verdaderos como Juan que no hizo ningún milagro. Pero en cuanto a los milagros de Elena White, en cuanto a sus predicciones, en cuanto a todo lo que tiene que ver en ese aspecto, lo vamos a ver en un tercer estudio, porque como hemos visto, ya el tema se nos agota hoy y tendremos una tercera presentación también del tema el espíritu de profecía. Así lo veremos en la próxima semana de manera interesante. Queremos también responder algunas de las preguntas que nos están llegando. Aquí ahora mismo Pamela González también nos envía una pregunta y le vamos a dar respuesta también en ese próximo tema interesante. Lo vamos a ver allí y vamos a dar respuesta iniciando. Vamos a dar respuesta a esta inquietud que es importantísima. Todas las preguntas que puedan surgirle, inquietudes, porque cuando usted crea en un profeta, tiene que ser sin lugar a duda. Tiene que ser basado en un así está escrito. Así que envíe sus inquietudes, las cuales como las de hoy,
que en la parte final del tema fue dándole justamente respuesta a esas inquietudes, también lo tendrán en la tercera presentación, la tercera parte del tema, el espíritu de profecía. Así que oremos al Señor. Padre nuestro, gracias por la vida, gracias por la oportunidad de presentarnos ante ti con este listado de oración, donde, Señor, tú conoces cada caso, cada situación, cada familia, cada área laboral, cada persona que esté en una condición difícil, los que están en unidades de cuidados intensivos, los que han de ser sometidos a cirugías de corazón abierto, los que están afectados por el COVID en alguna etapa crítica. Tú eres el gran médico. Queremos que se haga tu voluntad, pero queremos clamar que tú des un toque sanador de acuerdo a tu misericordia. Queremos, Señor, que tú sigas implantando tu voluntad en cada ser humano que ha decidido estudiar tu palabra día a día y que está allí conectado junto a su familia. Que tu bendición se extienda a los suyos y que, Señor, tú puedas seguir obrando en su vida tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Aquellos que claman para que las puertas se abran, para poder bautizarse, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dale respuesta a su petición. Si hace falta algún documento, alguna decisión de una de las partes, que, Señor, tú puedas mover esos corazones. Tú puedas hacer que haya en gracia ante los ojos de quien tenga que resolver la situación para que su bautismo sea una realidad en la mayor brevedad posible. Gracias por escucharnos, gracias por bendecirnos. Acompáñanos en el resto de este día y que mañana otra vez nos demos citas para estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te siga bendiciendo.